Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque el chisme de hoy está calientito, calientito. Y es que si te encantan las noticias de farándula, los romances de las celebridades y, bueno, en general, el drama, este vídeo es para ti. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del amor de una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, Demet Özdemir. Ya saben, la protagonista de Erkenci o Pájaro Soñador, esa serie que nos robó el corazón con su encanto y romanticismo, y muchísimas otras producciones que han demostrado su talento y versatilidad. Y la bomba que les traigo es que Demet ya no está sola. Sí, como lo oyen. Demet Özdemir tiene un nuevo amor. Y les tengo todos los detalles, desde el primer rumor hasta las últimas fotos. Así que prepárense para descubrir quién es el afortunado, cómo se conocieron, qué ha dicho la prensa turca e internacional, los rumores más jugosos que circulan en redes sociales, los comentarios de los fans y por supuesto, mi opinión al respecto. Pero antes de empezar con todo el chismecito, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias de actualidad y por supuesto, mucho entretenimiento. Así que suscríbanse ya mismo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo del amor de Demet Özdemir. Empecemos por el principio, ¿verdad? Para entender todo este revuelo y la expectación que ha generado esta nueva relación, hay que recordar un poco el pasado amoroso de Demet. Para quienes no lo sepan, aunque dudo que haya alguien que no lo sepa, Demet estuvo casada con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Su boda, que fue todo un evento en Turquía, fue espectacular, llena de glamour, celebridades y por supuesto, mucha emoción. Se celebró en una hermosa ceremonia al aire libre y posteriormente, se realizó una lujosa recepción donde la pareja, radiante y enamorada, cautivó a todos los presentes. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Eran jóvenes, exitosos y compartían una conexión evidente. Sus publicaciones en redes sociales, repletas de muestras de cariño y complicidad, eran la envidia de muchos. Sin embargo, para sorpresa de todos, su matrimonio duró muy poco. Tan solo 8 meses después de la boda, anunciaron su divorcio, dejando a sus fans y a los medios de comunicación completamente atónitos. Fue un momento muy triste para los fans, que veían en ellos una pareja ideal, una historia de amor digna de un cuento de hadas. La noticia del divorcio se extendió como la pólvora, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y preguntas sobre lo sucedido. Los medios de comunicación turcos especularon mucho sobre las causas de la separación. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus estilos de vida, de presiones mediáticas, incluso de supuestos engaños. Las portadas de las revistas y los programas de televisión se centraron en analizar cada detalle de la relación y su abrupta conclusión. Se intentó descifrar cualquier pista o señal que pudiera explicar lo inexplicable. Pero como suele pasar en estos casos, la verdad, o al menos toda la verdad, la saben solo ellos. Lo importante es que ambos tomaron caminos separados y, como suele ocurrir en estos casos, el corazón necesita tiempo para sanar y volver a abrirse al amor. El proceso de divorcio, por supuesto, no fue fácil, y ambos tuvieron que afrontar el escrutinio público y los rumores constantes. Demet, por supuesto, se mantuvo muy discreta después del divorcio. No hizo declaraciones a la prensa, eligiendo el silencio como su mejor aliado. Se enfocó en su trabajo, en sus nuevos proyectos, buscando refugio en la actuación, que siempre ha sido su gran pasión. Se refugió también en sus amigos y familia, quienes le brindaron el apoyo incondicional que necesitaba en ese momento. Era comprensible. Después de una ruptura, especialmente una tan pública, lo mejor es tomarse un tiempo para uno mismo, para reflexionar sobre lo que pasó, para aprender de la experiencia y para recuperar la energía. Necesitaba tiempo para reconstruirse y encontrar la fuerza para seguir adelante. Y eso es exactamente lo que hizo Demet. Se dedicó a sí misma, a sus metas y a recuperar su bienestar emocional. Se tomó un merecido descanso, viajó, se rodeó de sus seres queridos y se enfocó en su desarrollo personal. Ahora, después de este periodo de introspección, de sanación y de crecimiento personal, la vida le sonríe de nuevo. Y es que la noticia bomba, como les dije al principio, es que Demet Özdemir ha encontrado el amor nuevamente. Y no saben la emoción que me da. Verla feliz, verla brillar, es algo que me llena de alegría.
Todos nos merecemos una segunda oportunidad en el amor, ¿no creen? Todos merecemos esa chispa que nos enciende y nos impulsa a seguir adelante. Todos merecemos la oportunidad de construir una nueva historia. ¿Y quién es el afortunado? Aquí viene lo bueno. Aquí viene el verdadero chisme. El hombre que ha conquistado el corazón de Demet es el empresario italiano Domenico Dolce. Sí, como lo oyen. Uno de los fundadores de la famosa y prestigiosa marca de moda Dolce y Gabbana. ¡Guau! Imagínense el nivel. Un hombre con renombre internacional, con una trayectoria impecable y con una influencia en el mundo de la moda que pocos pueden igualar. Domenico, además de ser un exitoso empresario, un genio creativo y un visionario en la industria de la moda, es un hombre con muchísima clase, elegancia, sofisticación y, bueno, mucho dinero. Un hombre que ha sabido construir un imperio, un hombre que ha sabido rodearse de belleza y de talento. Las primeras señales de esta relación comenzaron a aparecer hace unas semanas, cuando la prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus celebridades, empezó a rumorear sobre una posible relación entre Demet y un hombre misterioso. Al principio los medios solo mencionaban que la actriz estaba saliendo con un empresario extranjero, pero no se revelaba la identidad de él. Las fuentes eran vagas, los detalles escasos y los rumores persistían en el anonimato. Sin embargo, las especulaciones aumentaron considerablemente cuando se les vio juntos en varias ocasiones. Se les vio en eventos sociales, en restaurantes exclusivos y, lo más importante, en situaciones que sugerían una cercanía y una complicidad innegables. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir sus pasos, buscando la imagen que confirmaría el rumor. Los paparazzi los captaron en Milán, en Italia, paseando por las elegantes calles, visitando tiendas de lujo, cenando en restaurantes con vistas espectaculares y, bueno, muy acaramelados. Las fotos hablaban por sí solas. Se les veía muy cómplices, sonrientes, disfrutando de la compañía mutua y con una conexión evidente. Las miradas, los gestos, la forma en que se tomaban de la mano, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Fue entonces cuando se confirmó la noticia. Domenico Dolce, el famoso diseñador, el hombre que ha vestido a las celebridades más importantes del mundo, era el hombre que había robado el corazón de Demet. La noticia dio la vuelta al mundo y las reacciones no se hicieron esperar. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió este amor? Bueno, las fuentes cercanas a la pareja, y algunos rumores que circulan por las redes sociales, aseguran que se conocieron a través de amigos en común. Al parecer compartieron varias reuniones y eventos sociales en Italia. Demet, conocida por su simpatía y su encanto natural, y Domenico por su afición al arte y a la belleza, encontraron puntos en común y la chispa saltó. Otros rumores sugieren que se conocieron en un evento de moda, donde Demet, como estrella en ascenso, captó la atención del diseñador. Y la chispa saltó. Sea como fuere, la conexión fue instantánea. ¿Y cómo no? Con dos personalidades tan vibrantes y exitosas, el flechazo pudo ser inevitable. Ambos son personas creativas, apasionadas y con una visión del mundo muy particular. La verdad es que aunque la diferencia de edad es notable, Domenico es mucho mayor que Demet, no hay duda de que ambos comparten un estilo de vida sofisticado, una pasión por la moda, el arte, la cultura y un gusto por el buen vivir. Les gusta viajar, disfrutar de la gastronomía, de la belleza y de todo lo que la vida les ofrece. Y por supuesto, una química innegable. La admiración y el respeto mutuo son evidentes. La prensa turca, como siempre, está alborotada con la noticia. Los medios de comunicación han dedicado portadas y reportajes a esta nueva relación. Se habla de la felicidad de Demet, de lo radiante que luce, de su nueva etapa y de lo mucho que ha cambiado su vida desde que conoció a Domenico. Los medios de comunicación han analizado cada detalle, desde sus looks hasta sus viajes, pasando por los comentarios de sus amigos y familiares. Y no es para menos. Estar enamorado siempre es motivo de celebración. Los titulares y los reportajes resaltan la historia de amor, la diferencia de edad y el impacto de esta relación en la vida de Demet. Además, se especula sobre el futuro de la pareja. ¿Será una relación pasajera o algo más serio? Se mudará Demet a Italia, dejando atrás su exitosa carrera en Turquía. Compartirán proyectos juntos, fusionando el talento de Demet con el imperio de Dolce y Gabbana. Llegará el momento de una nueva boda. La verdad, solo el tiempo lo dirá.
Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son inciertas. Lo importante es que Demet está feliz, que está viviendo este momento con mucha ilusión, y que ha encontrado en Domenico un compañero que la apoya y la hace feliz. Pero, ¿qué opino yo? Pues me encanta. Me parece que Domenico Dolce es un hombre interesante con mucho éxito, con una gran personalidad, con una visión del mundo muy particular y, por qué no decirlo, con un encanto irresistible. Además, creo que Demet y él hacen una pareja muy estilosa. Sus apariciones públicas, siempre elegantes y sofisticadas, son un deleite para la vista. Sus looks cuidadosamente elegidos, marcan tendencia. Me parece genial que Demet haya encontrado a alguien que la haga feliz después de lo que ha pasado. Después de un divorcio, después de un periodo de introspección y de crecimiento personal, encontrar el amor es un regalo que se debe celebrar. Y me encanta que se abra al amor y a nuevas experiencias. Me encanta que se arriesgue y que apueste por la felicidad. ¿Y saben qué? Me encanta que esta relación la haya sacado de su zona de confort. Verla con un hombre extranjero con un perfil tan diferente es algo que me emociona. Me encanta que se atreva a explorar nuevos horizontes y a vivir el amor sin miedos. Demet siempre ha sido una mujer aventurera, una mujer que no teme los desafíos. Y esta relación, sin duda, es un nuevo desafío en su vida. Una nueva cultura, un nuevo idioma, un nuevo estilo de vida. Todo un reto. Por supuesto, como siempre, hay comentarios de todo tipo. Algunos fans están felices por Demet y le desean lo mejor. Otros tal vez se muestran un poco sorprendidos por la diferencia de edad, que es un tema que siempre genera debate. Otros, en cambio, critican la relación y la tachan de interesada. Pero al final, el amor no entiende de edades ni de fronteras. Lo importante es que dos personas se quieran, se respeten, se apoyen y sean felices juntas. Y por lo que se ve en las fotos, y por lo que se escucha en los rumores, de eso es lo que está pasando. Las redes sociales, por supuesto, son un hervidero de opiniones. En Instagram, Twitter y TikTok, los fans debaten sobre la relación. Algunos defienden a Demet, celebrando su felicidad y deseándole lo mejor. Otros, en cambio, expresan sus dudas y sus preocupaciones. Los memes y los comentarios sarcásticos no faltan. Algunos usuarios incluso se atreven a criticar a Domenico, cuestionando sus intenciones y su personalidad. Pero en general, la mayoría de los fans apoyan a Demet y celebran su nueva relación. Los hashtags #Demet Dolce y #Demet Ozdemir están en tendencia. Por ahora, lo que sabemos es que Demet y Domenico están disfrutando de su amor. Se les ha visto juntos en Italia, en Turquía, en diferentes eventos sociales y en otros lugares del mundo. Se dice que Domenico está muy enamorado de Demet y que está dispuesto a hacer lo que sea para hacerla feliz. La prensa rosa ha publicado fotos exclusivas, entrevistas y reportajes sobre la pareja. La noticia ha generado gran expectación y el interés por la vida de Demet y Domenico es cada vez mayor. Se especula con viajes románticos, con cenas lujosas y con la posibilidad de que formalicen su relación en un futuro cercano. Y eso es lo más importante. Además, se rumorea que Domenico está involucrando a Demet en el mundo de la moda y que podría colaborar con ella en futuros proyectos. La idea de ver a Demet como imagen de Dolce & Gabbana o como diseñadora de una colección cápsula ha emocionado a muchos fans. La fusión de talento y de estilos podría dar lugar a creaciones espectaculares. Así que, amigos míos, esta es la última hora sobre el nuevo amor de Demet Ozdemir. Espero que les haya gustado este vídeo. Les mantendré informados sobre cualquier novedad sobre esta pareja. Porque por supuesto estaré al tanto de todo. No me perderé ni un solo detalle. Estaré atenta a las redes sociales, a los medios de comunicación y a todo lo que se publique sobre esta nueva historia de amor. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Me encanta compartir con ustedes las noticias de farándula, los chismes y en general, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Me encanta que se unan a mi canal, que comenten y que compartan sus opiniones. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta bomba. Espero que la información que les he proporcionado haya sido de su agrado y que les haya dejado con ganas de más. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué les parece esta nueva relación? ¿Creen que Demet y Domenico hacen buena pareja? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja?
¿Les gustaría ver a Demet como imagen de Dolce y Gabbana? ¿O como diseñadora de una colección cápsula? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus predicciones, sus expectativas y sus deseos. Déjenme saber qué piensan y qué sienten. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo. Compartan esta noticia con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman el chisme tanto como nosotros. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden que aquí nos vemos la próxima semana con más noticias y más entretenimiento. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Nos vemos pronto con más chismes. Chao, chao. Y no olviden ser felices. Y vivir el amor. Y seguir soñando. Y ser siempre ustedes mismos. Nos vemos.